Bienvenidos al Ateneo de Madrid. En nombre de la sección de farmacia quiero agradecer la presencia de todos ustedes, tantos aquellos que habéis tenido hasta el valor de presentaros y de estar aquí presencialmente, como aquellas personas que nos han pedido conectarse y creo, no sé, a pesar de las dificultades de esta casa decimonónica, pues que, en fin, que tiene que avanzar, llegar al siglo XXI y creo que por Instagram y YouTube pues lo están retransmitiendo, independientemente que tanto el Consejo General como el Grupo COFARES y creo que mañana incluso una televisión sanitaria, Sanifaz, lo va a retransmitir. Bien, como decían antaño, vuelven las tertulias de Rebotica. Algunos de los aquí presentes, pues sí que participó en la última que se llevó a cabo precisamente el 29 de octubre del 2019, antes de que empezara la pandemia, con un homenaje a nuestro querido y admirado el gran Pedro Malo. Algunos de los que estáis aquí en la sala y el mismo presidente del Consejo participaron en ella. Y como diría otro queridísimo farmacéutico, promotor de estas tertulias, pero ya en época... Bienvenida, adelante, están entrando más personas. Bien, decía que el admirado Juan Manuel Reol, que inició estas tertulias hace ya más de 30 años, solía decir, pues hoy tenemos una tertulia de lujo, y se refería evidentemente a los tertulianos que formaban parte de esa tertulia. Pues hoy yo creo que, emulándole, también puedo decir lo mismo y empezar pues comentando que, como el nombre indica, sección de farmacia, tertulia rebotica, los farmacéuticos somos, además de científicos, sanitarios. Y, evidentemente, en un tema tan candente e importante como es el de las vacunas, va a ser lo que hoy se va a hablar en esta tertulia. Y, como decía don César el otro día, sin papeles y en contacto con todos aquellos, bueno, se permite alguna chuleta, pero vamos, que vamos a pasar de esas exposiciones con PowerPoint y tal, que al final quedamos todos en boba. Vamos a intentar que haya ese coloquio. Pero antes de nada, quiero expresar mi agradecimiento, entre otras, a varias entidades. En primer lugar, voy a empezar agradeciendo a la Real Academia Nacional de Farmacia. Estuve hablando con su director, Antonio Doadrio Villarejo, y fue quien me recomendó a varias de las personas que integran esta tarde esta tertulia y que, como solía ser pues hasta norma en el siglo XVIII y XIX, en esas tertulias de rebotica el boticario era el anfitrión y invitaba pues a otras personalidades de ese lugar, fuese una aldea, pueblo, ciudad o en cualquier lugar. Bien, pues eso ha dado lugar a que desde la Real Academia de Farmacia, y son académicos, pues están con nosotros María Vallez y Vicente Larraga, además de otras dos personas que, si la tecnología funciona, también por videoconferencia estarán en el coloquio posterior y que me refiero precisamente a Federico Mayor Zaragoza, también ateneísta, quizá el farmacéutico más universal en este momento y que, si es posible, pues también formará parte de ese coloquio. Al igual que Margarita del Val, que también es miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia, y un periodista que bueno, ya me ha formulado, tengo aquí su pregunta, y va a participar, es el redactor jefe de Sanifaz, Antonio Mingarro. Pero ahora ya, además de agradecer a la Real Academia, obviamente hay que agradecer al Consejo General, a través de Ana López Casero, que veo que está aquí con nosotros, y Raquel Pérez, la jefe de prensa, al Grupo COFARES, que evidentemente me puse en contacto con Eduardo Pastor. Él dijo que la persona idónea para estar aquí era César Varela, y aquí está César Varela con nosotros. Perdón, César, al César lo que es del César, que es César Nombela, y a Carlos, pues Varela, que evidentemente está aquí. Y es que con los gallegos, cuando hablas, pues al final, como no sabes si suben y bajan, y aquí hay mayoría de gallegos, pero total, porque también, además del colegio de Lugo,
Perdón, de Lugo no, de Orense, ya claro, de Orense, no estaba preparado. Pues Santiago Leyes nos va a contar la experiencia que han llevado a cabo en su colegio de farmacéuticos en cuanto a la detección de antígenos. Bien, estoy haciendo aquí de forma improvisada las presentaciones, pero siguiendo el hilo conductor, academia, Consejo General, Grupo COFARES. Y evidentemente, aunque sea a nivel personal, quiero agradecer a los ateneístas farmacéuticos que están aquí y que ha sido posible por ellos que estemos hoy organizando este acto. Y quiero agradecer a Alba Plou, que va a grabar el acto, a Serafín Alonso, a Rafael Sáez, a Odilo Domínguez, que es el vicepresidente de la sección, que también anda por aquí, a Luz Macías, y como los focos estos no me dejan ver con precisión, seguro que habrá alguno más, pero en fin, yo creo que ya vamos a entrar en materia. Me quedaba agradecer también, además de la presencia de don Jesús Aguilar, que ya estuvo en estas dos ocasiones que mencionaba al principio, el homenaje a Juan Manuel Reol y el homenaje a Pedro Malo. Él va a iniciar el acto y ya por terminar las presentaciones, además de Santiago Leyes y de Carlos Varela, pues precisamente aquí a mi derecha tengo a dos personalidades científicas y sanitarias que no de ahora, sino como veíamos antes en unas imágenes, ya al principio de la creación de la sección de farmacia, allá por 1987, tuvieron oportunidad de estar presente en ciclos de microbiología, en el caso del profesor Nombela. Tengo que decir que he sido alumno suyo, lo cual me congratula, y también Regina Revilla, que si tengo que dar cuenta de su currículum, estaríamos aquí la hora y media, solo disponemos hasta las 9:30, y decir que también ha participado en ciclos de biotecnología. Recordarás aquellas conferencias que preparó desde la Cátedra Carracido, también de farmacia, nuestro admirado también y ya desaparecido Antonio Doadrio López. Bien, yo ya he dicho cuanto quería decir y ahora vamos a dar paso a Jesús Aguilar para que, en nombre de esos 75.000 colegiados farmacéuticos, ni más ni menos, más, como decíamos antes, que algunas provincias en cuanto a número de habitantes, pues exponga aquello que considere más oportuno en este tema, como decía al principio, de suma importancia, la detección de antígenos, las vacunas contra el COVID y el papel del farmacéutico en todo lo relacionado con esta temática. Cuando quieras, Jesús, puedes comenzar. Sí. Con esto de la mascarilla, pues la verdad que o nos ponemos los micros o tenemos todos aquí un problema porque se nos oye fatal, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, es un placer, sin ninguna duda, participar hoy en esta jornada organizada por la sección de farmacia del Ateneo de Madrid y muchísimas gracias por esta invitación de su presidente, nuestro querido amigo Daniel Pacheco. Muchísimas gracias, Daniel, de todo corazón. El objetivo de mis palabras en este acto de hoy es aportar pues, una visión general del papel que han desarrollado los farmacéuticos comunitarios en las pruebas de detención y cribados también del COVID-19, ¿no? Un papel que ya os digo de antemano, que podría haber sido mucho mayor, pero en el que ha faltado voluntad política. Ha faltado voluntad política para poder favorecer una mayor implicación de la red de farmacias. Y esa mayor implicación de la red de farmacias lo hubiésemos conseguido si las 17 comunidades autónomas, que son 17, porque al final tenemos 17 en uno, hubiesen apostado por este tema. Desde el Consejo General tuvimos claro desde el primer momento que esta pandemia requería de medidas totalmente excepcionales para poder afrontar con éxito esta pandemia. Y ya ofrecimos el día 13 de marzo, el cierre de cuando nos confinaron a todos fue el día 14, ya ofrecimos desde el día 13 de marzo toda nuestra profesionalidad y toda nuestra capilaridad para poder atender a la población y desarrollar pues, todas las acciones necesarias para poder garantizar lo que nos preocupaba en esos momentos, que era la continuidad de la prestación farmacéutica y aumentar la capacidad en materia de salud pública.
Respecto a los medicamentos, hubo una relación permanente y constante con la Agencia Española del Medicamento y con todo el sector, con las cooperativas, con la distribución farmacéutica representada por FEDIFAR, con Farmaindustria, con AESEC representado por los genéricos, el Consejo General y la Agencia Española del Medicamento. Pese a los problemas tan serios que se vivieron en las UCIs y la multiplicación por 7 o por 8 de la demanda de algunos medicamentos en las farmacias, en las oficinas de farmacia, conseguimos, gracias a esta implicación de todo el sector con la Agencia Española del Medicamento, que en España no sufriéramos desabastecimientos de medicamentos. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la implicación de la profesión en otras actuaciones. En el caso de la realización de pruebas, desde el primer momento dijimos que la realización de estos cribados solo podría hacerse al amparo de los programas de salud pública, como se estaba haciendo desde hacía muchos años con las comunidades autónomas, con otros tipos de cribados, como los VIH o los cáncer de colon y de recto. El problema es que se abrieron debates estériles de cómo si estábamos o no estábamos los farmacéuticos capacitados para hacer test. Pero ¿cómo no vamos a estar capacitados si nosotros somos los que estudiamos los análisis clínicos en nuestras carreras y además esa capacitación la tenemos desde el punto de vista académico? Cuando se empiezan a discutir estos temas que no tienen peso, pues es muy complicado. Cuando los temas no tienen peso es muy complicado llevarlos a buen término. Porque, como decía, los test de VIH y los cribados de cáncer de colon que se estaban haciendo bajo programas de salud pública, nadie en España se había planteado si lo podíamos o no lo podíamos hacer, los hacíamos. Ahí el 60% de los profesionales que están realizando los test y las pruebas serológicas en los hospitales públicos y privados, ¿quién son? Los farmacéuticos. Los ciudadanos se han dado cuenta de que el 60% de los profesionales que están haciendo todos los test son farmacéuticos. Son el 60% de los analistas clínicos de este país. Por lo tanto, no es un tema de capacitación. Superados estos debates, ahora es fácil decirlo, pero hay que ir viendo esos días y cómo iban las noticias, superados estos debates, Ourense fue la provincia pionera en nuestro país en poner en marcha un programa con las farmacias de detención de anticuerpos con el COVID-19. Una experiencia que luego os contará con muchísimo más detalle su presidente, Santiago, desarrollada conjuntamente como tiene que ser, con la Xunta de Galicia y las farmacias de Ourense, que confirmó el gran potencial de estos establecimientos sanitarios en materia de salud pública. Se realizaron en 7 municipios determinados, en los que se detectó la necesidad de hacerlo por la alta incidencia del COVID. Se realizaron más de 15.000 test serológicos en 2 meses, en 67 farmacias de Ourense, y solo en las primeras 2 semanas se realizaron 6.000. Tras esta magnífica experiencia, ahora Cataluña, después Cataluña, Madrid, Pontevedra y ahora, desde ayer, a Coruña, está participando también en el cribado de test de antígenos. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? En el caso de Pontevedra, han participado el 89% de las farmacias de toda la provincia de Pontevedra, con un gran éxito. Una enorme implicación de los farmacéuticos y una satisfacción generalizada de la población y de la Administración. Hoy hemos tenido el pleno del Consejo General, al que ha venido su presidenta, porque es la consejera en el pleno del Consejo General, y bueno, pues nos contaba pues cómo todos los medios de comunicación, todos los ciudadanos han agradecido de manera pues tremenda, ¿no?, esta colaboración de los farmacéuticos. Esto, como les decía hace un momento, ha llevado a que ahora se estén realizando también en A Coruña, en la zona de Arteixo, ¿no es así, Carlos?, desde el pasado día 18 de marzo, en el marco de un programa que prevé que se irá extendiendo progresivamente por otros municipios. En 30 días
las 381 farmacias participantes de Pontevedra incorporaron al cribado 37.117 personas, lo que ha implicado unas 100 muestras por farmacia al mes. Tanto en el caso de Pontevedra como en el de Cataluña y ahora en el de A Coruña, el paciente acude a una farmacia y retira su kit de automuestra de saliva. El farmacéutico asesora al usuario para tomarse la muestra de saliva correctamente, que no es tan fácil, en su casa y la devuelve a la farmacia al día siguiente. La farmacia envía la muestra a los laboratorios que comunican el resultado. Un procedimiento sencillo, un procedimiento que aprovecha esa gran cruz de la farmacia, esa cruz verde de la farmacia que nunca se apaga, esa gran capilaridad de nuestra gran red, que es, además, pues, yo creo que un éxito social de nuestra propia, de las administraciones y de nuestra sociedad en esta prestación farmacéutica que tenemos en este país, ¿no? Y todo para bueno, pues frenar de la manera mejor posible el virus en las zonas de incidencia. Siempre hablamos de las zonas de incidencia en los programas de salud pública. En el caso de Madrid, en zonas de alta transmisión, los test de antígenos también se están realizando en la propia farmacia. En definitiva, nosotros hemos puesto a disposición de las administraciones toda la red y estamos dispuestos a hacer todo lo que haga falta para terminar de manera rápida, no para terminar, sino para terminar de manera rápida e inmediata con esta pandemia y con estas olas. Y, por lo tanto, podemos llegar, como ustedes bien ven, hasta donde quieran llegar las administraciones. Donde ellos quieran llegar con los farmacéuticos, allí llegaremos. Nuestra disposición es siempre la de colaborar, la de trabajar en equipo y la de poner en marcha programas en los que, con la máxima seguridad, eso sí, por supuesto, consigamos resultados en el mínimo tiempo posible. Creo, compañeros, que estamos en un momento decisivo en el que los farmacéuticos podemos, queremos y sabemos hacer más por los ciudadanos. Hemos demostrado compromisos y capacidad. Solo nos falta una cosa, la voluntad administrativa. No podemos pensar que esta pandemia se va a doblegar escorando a los farmacéuticos. No va a ser así. Tenemos una gran capacidad para hacer cribados a la población en ese marco siempre de programas de salud pública que no está siendo aprovechada y que, donde se está realizando, está siendo un gran éxito. Desde la Organización Farmacéutica Colegial no vamos a cejar en nuestro empeño de seguir ofreciendo soluciones en esta pandemia desde el convencimiento, desde el profundo convencimiento de que no se deben desaprovechar los recursos sanitarios como es la red de farmacias. Los farmacéuticos pedimos participación, pedimos que se desarrollen nuestras propuestas y que se aproveche todo nuestro potencial, porque somos una red de conocimiento, de cercanía y de profesionalidad. Nuestra vocación de servicio público es incuestionable y se ha demostrado en los peores momentos de esta pandemia. Una vocación que se mantiene absolutamente inalterable. La labor continua de atención y de información sanitaria desde las farmacias está siendo imprescindible y en la estrategia de vacunación también tenemos un potencial enorme en la derivación de pacientes, en la adherencia o en la farmacovigilancia, por ejemplo. Estamos comenzando a andar el camino de la estrategia de la vacunación y lo estamos haciendo de forma lenta por la propia escasez de vacunas. Nosotros, como no puede ser de otra manera, hemos puesto a disposición de las administraciones toda la red y estamos dispuestos a hacer, como les decía, todo lo que haga falta, cuando haga falta, en este modelo de cogobernanza que tenemos en nuestro país de las 17 comunidades autónomas. Y un mensaje final. Como parte de la sociedad civil, los farmacéuticos reclamamos altura de miras a nuestros representantes políticos. Queremos aportar todo lo que podamos para salir cuanto antes de esta pandemia. Y nadie podrá entender, los ciudadanos no podrán entender, que por diferentes posturas, por trabas injustificadas, no hayamos sido más eficaces en la gestión de la pandemia.
Muchísimas gracias. Gracias. Bien, vamos a proseguir. Bien, voy a pasar este micro a Santiago. Vamos a ver, por dar la vuelta. Así. Y llega. Bien. Evidentemente hemos escuchado al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que ha expuesto de forma espléndida todo el quehacer, todo ese potencial que reúne el farmacéutico, y se ha ofrecido, como no podía ser de otra manera, claro, a que esa red tan amplia, 22.000 farmacias, pues colaboren en todo lo que hasta la fecha han sido esas detecciones de antígenos y ese proceso de vacunación, del cual, ya entrando más en lo que va a ser la tertulia, pues se pueda opinar, pero que ahí queda ese ofrecimiento de Jesús Aguilar para que todas las farmacias puedan participar, cosa que ya parece ser que se está realizando en otros países como Italia y demás, y que esperemos que la Administración pues lo haga posible. Y, en fin, que sea obviamente, como tiene que ser, en colaboración con otras profesiones sanitarias. Bien, ahora y voy a rogar que seamos más dinámicos para esa tertulia, que Santiago Leyes, presidente, como antes decía, del Colegio Oficial de Ourense, no de Pontevedra ni de Lugo, que también puede ser cuando se consiga lo que es el Consejo Gallego. Bien, no se exponga, aunque sea someramente, esas experiencias y esos resultados que creo que habéis obtenido y que quiero que expongas a todos los aquí presentes. Tienes ahí el micro cuando quieras. ¿Se escucha, verdad? Sí. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, en primer lugar, por la invitación a este Ateneo de Madrid, en la sección de farmacia. Y bueno, tengo el placer de compartir la experiencia que tuvimos, que bueno, como bien ha relatado nuestro presidente Jesús, pues realmente fue una experiencia muy intensa que puso a prueba a nuestro modelo de farmacia en una pandemia, pues con unas circunstancias muy adversas, y creo que se respondió bien. En nuestro caso somos un colegio pequeño y se nos propuso, en diálogo con nuestra Consejería de Sanidad, pues el estudio epidemiológico mediante los test de detección de anticuerpos, el IgM, IgG, y con ello se hacía el cribado correspondiente. Como saben, es un test rápido, de apenas 10-15 minutos. El usuario, el paciente, pues obtiene un resultado de estos anticuerpos a nivel cualitativo, y se trabajó sobre pues la población diana de 7 municipios de la provincia de Ourense, como ya bien dijo Jesús. Y en aquel momento pues estamos en una situación de 1.600 casos activos de coronavirus. Éramos pues la ciudad de Galicia con mayor preocupación por parte de las autoridades, y se estaba con reuniones limitadas a 5 personas, incluso en contexto de trabajo, con lo que nosotros, pues evidentemente, aceptamos el ofrecimiento, bueno, con una negociación que se hizo, y fuimos adelante con ello. Como saben, se trataba de cribar a usuarios asintomáticos. Evidentemente, los que eran sintomáticos ya llevaban la gestión del servicio de salud, y pues se trabajó mucho previamente. Estamos hablando pues nos establecíamos en el 16 de octubre y se consiguieron hasta 53 farmacias para trabajar voluntariamente. Tenemos que valorar en este contexto, somos un colegio pequeño. Mi agradecimiento siempre es continuo hacia el Consejo General. Para un colegio como el nuestro hubiera sido muy difícil desplegar este estudio en tan poco tiempo y de una manera satisfactoria, sobre todo en términos de seguridad de salud. No tuvimos ningún incidente, no hubo ningún caso entre nuestros compañeros, y eso, claro, eso es una alegría, porque además del éxito que tuvo la campaña, el cribado, pues no hubo ningún daño colateral. Eso es fundamental. Bueno, ¿cómo se preparó? Fue una colaboración, desde luego, desde el primer día con nuestro Consejo General. Bueno, yo me quedé gratamente sorprendido. Soy presidente, digamos, está casi recién estrenado. De hecho, recuerdo conversaciones con Jesús y, bueno, pues surgió y estábamos en esas circunstancias, y inmediatamente tanto Jesús como Raquel me pusieron en manos de Nati Calvente, que algunos de ustedes la conocen perfectamente, y que fue mi hada y me acompañó por el buen camino.
Sin ella esto no hubiera sido igual, seguramente. Además, bueno, la contribución de esas 53 farmacias voluntarias, que fue determinante, y la distribución farmacéutica, que siempre está ahí. Somos parte nosotros de ellas, somos las farmacias y estamos también detrás de ella, pero siempre estuvieron ahí. Y nos dieron la cobertura necesaria para ejecutar el cribado correctamente. Bueno, para garantizar el éxito y bueno, los recursos que se tuvieron que implementar, bueno, mencionar de nuevo que fue una adhesión voluntaria, se utilizó el sistema de formación online del Consejo, el Nodo Farma, se utilizó nuestra web colegial tanto a nivel de toda la burocracia que correspondía a cada farmacia como con los usuarios, previa al análisis y posterior al análisis. Se hizo el registro de datos con la plataforma también del Consejo, con la Farma Asistencial, que evidentemente tuvo grandes ventajas. Y la distribución farmacéutica, evidentemente, pues nos fue distribuyendo pues perfectamente test, lancetas, guantes, alcohol, algodón, todo lo que necesitábamos. Por parte de las farmacias, evidentemente, se hicieron los protocolos correspondientes y se hicieron pues, las limpiezas, las medidas de higiene y protección entre cada paciente con total seguridad. Lo que correspondía a los residuos biológicos se hizo la gestión como corresponde a través del SERCAS, nuestro Servicio Gallego de Salud, y la cobertura legal, por nuestra responsabilidad profesional, pues estuvo por partida doble complementada, bueno, pues por la entidad banca y por nuestra mutua de los sanitarios. Y, por supuesto, nuestro CIN, el Centro de Información del Medicamento, con sus farmacéuticos, iban reportando día a día pues, la situación de lo que se iba cribando. ¿Cómo lo ejecutamos? Se empezó con un piloto en el municipio de Barbadás, que tiene 4 farmacias, y bueno, con las 4 empezamos 2 días de desarrollo y fue realmente un trabajo muy intenso. Inmediatamente nos lanzamos con el resto de las farmacias, implementación tecnológica, todo lo que ello conllevaba, un trabajo muy intenso por parte de nuestro colegio, y en apenas una semana teníamos ya el grueso de las farmacias. Se trabajó durante 51 días con el cribado, un cribado que bueno, fue gratuito para el ciudadano, como ya hemos comentado, y sin remuneración para la farmacia. Como ya saben, el modelo farmacéutico español siempre colaborando con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, como ya nos indicaba nuestro presidente Jesús Aguilar. Respecto a los resultados, bueno, pues conseguimos cribar a 13.863 usuarios, con IgM positivo un 3,80% y con IgG positivo un 2,60%. Se derivó correspondientemente al sistema radar SERGAS, radar COVID, y yo bueno, destacaría que esto evidentemente fue un cribado con un sentido. Yo creo que el siguiente cribado en este sentido debería ir por la vía de evaluar la eficacia de la vacunación en su momento cuando corresponda. Y ahí ya tendemos la mano a una posible nueva acción. A nivel de repercusión social y mediática, por parte de la ciudadanía, la respuesta fue inmediata y abrumadora. Si quieren, después entro en detalles de anécdotas, pero realmente nos quedamos muy sorprendidos. El grado de satisfacción de los usuarios fue espectacular. Yo hacía tiempo que no recordaba pues, el tener esos acercamientos de la gente, de nuestros usuarios, para comentarnos pues, el agradecimiento ante la situación en la que estábamos. Y a nivel de gestión de medios, pues tanto a nivel nacional como internacional, pues nos vimos sorprendidos tanto bueno, con los recursos que tenemos con nuestro responsable de comunicación en el colegio, como con todo el departamento que tiene el Consejo. Abordamos, y creo que lo abordamos excelentemente, la situación. Y bueno, para cerrar, bueno, agradecimientos que tengo a nuestro consejero, Julio García Comesaña, porque fue el pionero. Optó por, en este caso, Orense, por las circunstancias en las que nos encontramos, pero dio el paso y lo dio firme. Y la valoración, como bien decía nuestro presidente, fue muy positiva por la ciudadanía. La farmacia asistencial, de nuevo, el famoso hashtag que hemos tenido en redes sociales, la cruz de la farmacia nunca se apaga, y sigue ahí. Y la capilaridad del modelo farmacéutico, con la accesibilidad y proximidad que nos caracteriza. Y por rematar, 2 tándem que considero fundamentales para el éxito, en este caso, cada colegio farmacéutico en vinculación con nuestro Consejo General y la vinculación de la farmacia con la distribución farmacéutica, que así es y así debe seguir siendo. Y para más detalles, pues por supuesto, en el coloquio estoy a su entera disposición. Muy bien, Santiago. Gracias.
Bien, Santiago pone de manifiesto, claro está, que esa cercanía del ciudadano con la oficina de farmacia hace que todo sea más fácil, más rápido y hasta con esa empatía que hace que el farmacéutico y las personas que trabajan en la oficina de farmacia pues conecten de forma muy abierta y rápida con el ciudadano. Bien, yo creo que has apuntado también algo que de cara a meses próximos será también importante, hacer esos seguimientos en las personas que vayan a ser vacunadas para ver el grado de eficacia. Bien, ahora voy a dar la palabra a nuestro admirado profesor César Nombela, que ya hace varios meses comentábamos la posibilidad... Allí para que luego hable. Ah, sí. Vale. Sí. Pues lo dejamos Bien, aquí. sí, Vale. Bien, comentábamos el preparar todo lo que ya desde hace meses viene siendo pues lo más importante que en este momento acontece en la sociedad, puesto que la salud es lo más prioritario. Se tuvo que postergar la realización de esta tertulia, pero, claro, el acontecer en estos últimos meses hace que lo que entonces era la esperanza de conseguir una vacuna, las vacunas ya han llegado. Quizá, obviamente, este es el gran reto, pues con lentitud, pero de todo esto y, en fin, con todo lo que su sabiduría y conocimiento puede aportarnos, y agradecer que ya hace unos cuantos años, precisamente, el profesor Nombela habló en esta misma sala sobre las pandemias. En aquel caso fue de la gripe y ahora algo que irrumpe con mucho más fuerza y más trascendencia, como es el caso del COVID. Profesor, cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que yo creo que es la primera vez o la segunda que en los últimos más de 12 meses participo en un acto público. Tengo una vigilancia muy constante de mis hijos que esta vez me han tolerado que acuda, porque todavía vivimos un poco bajo esa sensación de la posibilidad de los contagios, etcétera. Bueno, en esta tertulia de Rebotica, yo como farmacéutico y profesor de microbiología de generaciones, farmacéuticos de varias generaciones, pues voy a transmitir algunas impresiones propias de lo que he visto. En primer lugar, emerge una pandemia y yo continuamente suelo visitar una página web de la OMS que habla de patógenos emergentes. Hay una lista importante, casi todos son virus RNA, como potenciales peligros, y los coronavirus ocupan un lugar importante. A pesar de todo, la pandemia, probablemente por deficiencias en la gestión inicial, se acabó propagando a todo el mundo y tenemos las consecuencias económicas, sociales, sanitarias que todos tenemos. Pero yo, como digo, después de 3 décadas explicando muchas cosas de los virus a los farmacéuticos que ahora están desde en oficinas de farmacia, en hospitales, en muchísimos ámbitos, pues me vino a la mente qué es lo que se podía transmitir en relación con este problema. Yo recuerdo que con respecto a cuando yo estudié microbiología como estudiante, en donde lo que se planteaba era que había microbios patógenos y no patógenos, algunos los llamaban saprofitos, como si solo fueran descomponedores. Esa simplificación ya en estos años de trabajo por parte de no solo mía, sino de todo el grupo del Departamento de Microbiología de la Facultad de Farmacia de Madrid, por donde han pasado muchísimos estudiantes y profesionales actuales. ¿Cuál era la distinción fundamental? Pues muchas veces recuerdo insistir, los patógenos evolucionan, el poder patógeno evoluciona, no hay microbios, esa distinción no es tan clara. Hay una evolución y esa evolución puede ser hacia patogenicidad. Y esa perspectiva, que está muy basada en la genética de los microorganismos en general, pues ha estado siempre presente en nuestras explicaciones y lo veíamos, de repente emerge efectivamente una pandemia. Recordaba, Daniel, que tuvimos una sesión sobre gripe aquí, yo creo que fue a la altura del año 2009, cuando la última
última ocasión. La actual pues ha irrumpido de la forma que hemos visto. ¿Cuál es lo mejor de lo que ha irrumpido? Pues la forma en que se han acelerado las mejores prácticas científicas. Así como muchos gestores sanitarios, desde organismos internacionales hasta gobiernos nacionales, regionales, etcétera, no han estado a la altura que deberían, lo que sí ha estado es la respuesta científica. La cantidad de información que se ha podido derivar. El hecho de que en enero, el 10 de enero del año pasado, ya tuviéramos la secuencia completa de las casi 30.000 bases que componen el ARN de este virus, realmente es muy importante. De ahí se derivan muchas más cosas, pero esas mejores prácticas científicas se han puesto en práctica. La identificación de la gente, los test, esos test de que hemos oído que de una forma tan eficaz han colaborado muchos compañeros farmacéuticos, pero que quizá debieran haberse aprovechado mejor. Todo eso también se ha ido perfeccionando, desarrollando, poniendo a punto de la forma más adecuada. Y luego, pues, efectivamente, el desarrollo de vacunas se considera un verdadero milagro, pero yo creo que es una cosa absolutamente inacabada. Tengo a mi derecha al profesor Vicente Larraga, que está dedicando esfuerzos muy notables en una línea de las muchas que están poniéndose en marcha para que tengamos vacunas de los diversos tipos, porque lo que tenemos es, yo diría, todavía preliminar. De manera que las vacunas que se han podido desarrollar están todavía en sus etapas iniciales. Ni siquiera sabemos cómo de permanente es la inmunidad, ni siquiera sabemos si realmente los inmunizados con las vacunas ya disponibles y con alguna otra que está a punto de llegar, pues aparte de estar indudablemente protegidos frente a la enfermedad grave, a la hospitalización, si pueden, pese a todo, albergar el virus y ser contagiosos. Nos faltan muchas preguntas. Y por eso el papel que tienen los profesionales sigue siendo relevante. Nos queda mucho territorio por recorrer. Tiene gracia que cuando lee uno la literatura, habla de avances en el conocimiento, tratamientos. En el tratamiento con fármacos realmente yo diría que se ha avanzado menos, son pocos los fármacos que se han aprobado para esta indicación. Todavía hay que seguir aspirando y hay bastantes moléculas de camino que sin duda aportarán al efecto antivírico que necesitamos para tratar a los enfermos desde el principio y de la forma más precoz posible, inclusive con carácter preventivo, etcétera, etcétera. Pero todo eso que se ha ido poniendo, cuando uno lee, habla de intervenciones y las clasifican en dos: intervenciones no farmacéuticas y farmacéuticas. Y entonces en las intervenciones no farmacéuticas también en los farmacéuticos tienen un papel fundamental. Yo, durante este tiempo, yo asisto a una rebotica que es la de un compañero que todavía sigue ejerciendo en su oficina de farmacia y pasamos mucho tiempo conversando y he visto a la gente a la puerta de su farmacia, he visto cómo la gente ha ido a buscar lo que necesitaba, desde el gel hidroalcohólico antiséptico, las mascarillas, etcétera, hasta los medicamentos de los que realmente ha dispuesto. A mí me ha parecido que esa tarea es fundamental y en la Academia de Farmacia tuvimos una sesión importante de homenaje a la labor de los farmacéuticos recientemente, en la que hubo ocasión de glosar todo esto. Acabo ya esta intervención diciendo que dentro de este progreso que hemos ido presenciando, que todavía está, en el que todavía tenemos que seguir aspirando, porque volver a la normalidad, para volver a esa normalidad todavía necesitamos mucho. Seguimos usando la mascarilla, seguimos teniendo que emplear precauciones. Nos falta mucho para tener una inmunidad colectiva suficiente, pero dentro de todo eso, pues el papel que se sigue esperando de los profesionales farmacéuticos, insisto, no solo en las oficinas de farmacia, porque en el ámbito hospitalario
yo tengo también la suerte de haber podido trabajar mucho en la formación de farmacéuticos especialistas. En el despacho de la directora general de farmacia hemos empleado muchas horas en el Consejo de Especialidades Farmacéuticas programando las especialidades de laboratorio, la farmacia hospitalaria. Durante muchos años en el Ministerio de Sanidad, que está aquí cerca. Toda esa experiencia pues, me ha venido a la mente que realmente ahora se necesitaba y se sigue necesitando, porque ahora que aspiramos a tener el máximo de inmunidad, que seguimos necesitando una vigilancia adecuada a través de test, que sigue siendo muy necesario controlar los contagios por esa vía, hacer ese esfuerzo de detección para el aislamiento y para el seguimiento de los contactos, etcétera. Ahora que lo necesitamos, pues esas novedades que suponen las vacunas requieren esa faceta, esa fase 4 que llamamos también farmacovigilancia. Y ahí yo creo que nos está todavía faltando un poco. Yo conozco gente que se ha vacunado con alguna de las vacunas y que han tenido una reacción fuerte y no ha quedado registrado. Debería quedar constancia, porque efectivamente sabemos que el esfuerzo de desarrollo de vacunas ha provocado que las agencias regulatorias se aseguren de la calidad y de la eficacia y seguridad, pero que aprueben también en tiempos récord, en situaciones de emergencia. Y por tanto queda todavía por explorar. Y la ventaja que tienen estas vacunas es que una vez que se aprueba una, pues hay probablemente muy pronto millones de vacunados y el seguimiento pues puede ser fundamental. De manera que ese es el conjunto de reflexiones que les puedo ofrecer a propósito de un tema en donde la ciencia ha dado realmente los pasos fundamentales para ponerlos al servicio de una sanidad, de una medicina, de una salud pública que realmente pueda ser eficaz y de la que podamos esperar no ya solo vencer esta pandemia, sino prevenir mejor futuras, porque están de camino. O sea, está claro que la amenaza de epidemias que puedan derivar a pandemias está ahí, está presente. Y desde luego la humanidad como tal está viviendo una experiencia que tiene que saber aprovechar. Hay miles de cuestiones por las cuales se puede hacer esto, pero eso ya quedaría para otra tertulia. Muchas gracias. Bien, evidentemente esa gran experiencia del profesor Nombela, no en vano, dirigió el CSIC, también rector de la Menéndez Pelayo, y está poniendo sobre el tapete todos esos enigmas que, no sé si desgraciadamente o no, pero habrá que luchar contra ellos, contra todas esas dificultades que has puesto y también pues saber cómo van evolucionando estas distintas vacunas, que es lo que da pie a que muchos de ustedes aquí presentes formulen luego las preguntas. Bien, y ahora vamos a dar paso pues a otra persona entrañable, farmacéutica, que en su currículum, como decía antes, pues estaría leyéndolo durante 10 minutos y me quedaría corto. Solamente reseñar que aparte de todo eso que viene en el currículum que pueden consultar ustedes, sé que dentro de pocas fechas ha sido, bueno, pues se le ha otorgado el doctor honoris causa, la primera mujer farmacéutica de la Universidad de Granada, y también, hablando de Galicia, pues sé que tiene que también entrar a tomar posesión en la Academia Gallega de Farmacéuticos. Y antes recordaba que también nos ayudó en los primeros años de la andadura de esta sección en el Ateneo. Bien, ella que, entre otras muchas cosas, como antes decía el profesor Nombela, directora general de farmacia, también en el Ministerio de Agricultura tuvo un papel estelar y, entre otras muchas ocupaciones, pues desde me parece que el 97 es directora de Relaciones Institucionales de Laboratorio Merck-Sandor. Y ahora ya la voy a dar paso para que ponga en conocimiento de todos ustedes ese papel de la industria farmacéutica que ha hecho posible en tiempo récord pues la obtención de estas vacunas y, en fin, para que de todo esto pues ella nos pueda dar.
Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un auténtico honor estar aquí en el Ateneo. Un Ateneo al que he venido, como te has comentado muchas veces, en la época de Juan Manuel Reol, en las tertulias de robótica, en mi época de la Dirección General de Farmacia y en otras ocasiones también, que hemos tenido ocasión de hacer muchos actos aquí. Y después también recordar a Pedro Malo. Cuando tú me invitaste a participar, que no pude venir porque estaba en una reunión internacional, estuve buscando, porque yo tenía 2 poemas que él me había escrito cuando era directora general de farmacia. Ya sabéis que era muy gracioso, era muy simpático y los encontré porque con ánimo de venir aquí. Sentí mucho no poder estar. Quiero felicitarte. Bueno, primero, a mí no me han dado permiso para venir. A mí me han regañado mis 2 hijos y antes de salir me han dicho que no viniera, que fuera telemática, etcétera. Pero tenía muchas ganas de estar con todos vosotros. Después te felicito mucho. Ah, vale. No, aquí, lo pongo así. Lo pongo así. Es que con esto... En este, vale. Mira vale. Si, Regina, a ver si... ¿Con este se oye mejor? Vale. Pues a ver. Y digo... Vale. Perdonad. Y digo que felicito a Daniel por cómo ha organizado la mesa, porque ha traído toda la parte asistencial a mi presidente, al que tanto admiro y quiero y con el que tantas cosas hemos hecho y espero que podamos hacer muchas más, y a mis compañeros farmacéuticos y encima gallegos, que la parte asistencial ha sido perfectamente explicada esta tarde. Y por la parte de la derecha, el mundo científico, que como muy bien ha dicho César, verdaderamente yo creo que juega un papel relevante y que en este momento yo quiero también reivindicar y además de alguna manera también quiero hacer una petición al Gobierno en este sentido para que verdaderamente sea consciente de que las cosas no se improvisan y temas como el que estamos viviendo requieren una atención diferencial. Me encanta que estén a la derecha 2 grandes amigos a los que admiro muchísimo. Marita, que aunque ella no lo diga, estuve en su jurado del premio Jaime I de Investigación Básica. Los 5 premios Nobel que estaban allí, no os podéis imaginar cómo se quedaron emocionados con toda la trayectoria científica de esta fantástica mujer de nuestra Facultad de Farmacia, a la que tanto admiramos y que sin su participación en la parte precisamente tecnológica, las vacunas sería muy difícil que llegaran a poder convertirse en medicamentos. Y a Vicente, ¿qué voy a decir? Vicente, desde los años 80, cuando empezamos a hacer la Ley de la Ciencia, el Programa Movilizador de Biotecnología, el Centro Nacional de Biotecnología, en fin, ha sido pues, todos estos años, casi 40 años, en los cuales no hemos dejado ni un momento, hemos estado en la segunda parte de la Ley de la Ciencia, en todos los programas en los cuales hemos intentado que este país saliera de la penuria en la que hemos estado y estamos todavía, y espero que de ahora en adelante la investigación en nuestro país adquiera la relevancia que se merece, precisamente por los investigadores que tenemos. Yo he hecho unas notas, además las he hecho a mano, porque he querido hacer una reflexión un poco como lo que ha hecho César. Nosotros, en general, somos estudiosos del pasado, lo analizamos el presente e intentamos ver cómo podemos proyectar el futuro. Yo recuerdo que tuve el honor en la Expo 92 de escribir uno de los capítulos del libro que fue el que daban a las autoridades y era el libro oficial de la Expo para un regalo oficial, en el cual se llamaba En el umbral del tercer milenio. Fue prologado por la reina. Y yo escribí un artículo sobre el futuro de la investigación y de los medicamentos biotecnológicos en este milenio. Otra reflexión que me hizo ver, porque lo he estado revisando, es que todos los milenios han tenido una revolución y esa revolución ha cambiado la estructura de la sociedad. Con el inicio de este milenio, del nuestro, quizá ha tenido 3 grandes revoluciones que quisiera destacar porque las 3 impactan en el problema que tenemos hoy. Ha sido el desarrollo de las tecnologías de
de la información y de las comunicaciones, la moderna biotecnología, la moderna nanotecnología y la inteligencia artificial. Todas ellas han configurado un nuevo mundo que, además, en un momento en el cual los efectos del cambio climático y de las relaciones más intensas entre los animales y las personas han configurado lo que César ha comentado, que es la aparición de estos organismos o estas, primero, no solo pandemias, sino epidemias que luego se han transformado en pandemias. Y ahí ya se indicaba que la globalización, el intercambio de personas, objetos, animales, etcétera, con todos los temas que además lo acompañaban, sería origen de distintas pandemias que íbamos a sufrir durante este milenio y además que se iban a agudizar las enfermedades de la pobreza. César lo ha comentado, precisamente cada 3 años hemos tenido una epidemia o una pandemia provocada por infecciones emergentes, como él muy bien ha dicho. La primera fue la del SARS en el 2000-2003, después la gripe aviar, que él ha comentado, 2009-2010, después el MERS de 2012-2015, luego el ébola de 2013 a 2016, luego el Zika de 2015-2016 y a partir de 2019 la COVID, que en este momento estamos padeciendo. Entonces, la reciente pandemia esta de la COVID, según los expertos, y muy bien lo ha dicho César, permanecerá y permanecerá por un periodo prolongado de tiempo. Por eso, todo lo que habéis comentado, es imprescindible seguir avanzando en toda la parte asistencial y en la parte investigadora. Todavía quedan muchos, y lo has dicho también César muy bien, aspectos que estudiar, ya que presentan múltiples y diferentes facetas. No sabemos cómo se contagia, en qué cantidad, cuáles son los problemas, los efectos secundarios, etcétera, que todo está todavía por estudiar. Hace un año, en una reunión en la que yo creo que tú estabas, Vicente, que convocó la presidenta del CSIC, pero justo cuando acababa de empezar la pandemia, Rosa convocó a todos los investigadores que estáis trabajando en coronavirus y en distintos aspectos relacionados con los virus para ver la posibilidad de que podíais lanzar la vacuna española al mercado. Y en aquella reunión, que fue, como digo, hace un año, claro, todo el mundo pensaba que era imposible conseguir una vacuna a corto plazo, dado que hasta este momento poner una vacuna en el mercado costaba aproximadamente 12 años, la que tardó menos, que fue un éxito, fue la del ébola, que tardó casi 6 años. Entonces, en unos meses, en un año, todos pensaban que era imposible, porque aunque desde el punto de vista científico se consiguiera el antígeno determinado, faltaba toda la parte después nanotecnológica para convertirlo en medicamento, más toda la parte de clínica, de seguridad y eficacia, más toda la parte legislativa de autorización, más la parte de la producción y de la logística para poderla determinar. Entonces, no me quiero extender mucho más, pero yo creo y quiero hacer hincapié en 2 cosas. Una, en que verdaderamente ha sido para mí y para yo creo casi todos los que estamos aquí un gran milagro, y ha sido un milagro de la ciencia, pero también un milagro de poner el dinero suficiente para apoyar a esa ciencia. Ha habido 5 elementos que han permitido tener a día de hoy 4 vacunas ya aprobadas en menos de un año y 6 más que están en vías de aprobación. La primera de los 5 elementos es que ha habido una inversión sin precedentes, ha sido 10.000 veces superior a la habitual, y la combinación de 2 estrategias que son consistentes, que consisten en analizar las distintas alternativas en paralelo para conseguir, y no de forma secuencial como se suele hacer, para conseguir hacer los primeros intentos de conseguir una vacuna que fuera de éxito. La segunda ha sido el soporte, también sin precedentes, de las agencias reguladoras, como bien ha comentado César. Una de las cosas que han hecho ha sido dar prioridad a la evaluación de las vacunas, poner todos los recursos necesarios para hacerlo.
hacerlo a riesgo, es decir, con los datos que había, estar en continuo contacto con las empresas y los investigadores, analizando todos los datos y además 24 horas sobre 7 días a la semana y priorizando todos sus recursos para conseguir poder dar una aprobación lo antes posible y hacer un seguimiento, cosa que hasta ahora no ocurría de esta manera, y sobre todo con las 4 o 6 vacunas que están en este momento en marcha, y era que cada dato que se va produciendo se va incorporando inmediatamente, también lo ha comentado César, con ánimo de poder hacer el tema de farmacovigilancia y poder hacer el tema a medio y largo plazo de seguridad y evaluación de las distintas vacunas que están en este momento en comercialización. La tercera ha sido la colaboración público-privada entre empresas y centros públicos de investigación, la que está todo el día en este momento en discusión, la de Oxford con AstraZeneca, pues es una vacuna de un centro de investigación, pero como las demás todas son de empresas de biotecnológicas pequeñas, la de Pfizer es con BioNTech, la de Moderna es una pequeñita empresa biotecnológica que por eso tiene los problemas en este momento de producción y distribución. O sea, ha sido único esta colaboración pública-privada sin precedentes para obtenerlo. E incluso acuerdos de grandes empresas, por ejemplo, nuestra empresa se ha puesto de acuerdo con otra gran empresa para la producción, precisamente para poner los recursos que tenemos de producción al servicio de poder generar el número suficiente de vacunas que son necesarias. La cuarta es como ha habido un nivel masivo de infecciones, como también ha comentado César, quizá por el manejo de la pandemia o porque este virus se ha comportado. Esto ha permitido un acortamiento importante del reclutamiento de voluntarios y la aceleración de los endpoints de los ensayos. Y ya en quinto y último lugar, y no menos importante, el desarrollo de la biotecnología, del manejo de datos, que como decía son las grandes revoluciones de este milenio, la nanotecnología para convertir la vacuna en un producto farmacéutico y lo que yo llamo siempre el biological luck, es decir, la suerte que te tiene que acompañar y que casi siempre le pilla, o sea, la suerte la tienen los que les pilla trabajando. Pero también hay que tener No me voy a extender más, pero quiero hacer un llamamiento, que este sí que me parece importante. Todo lo que nos ha pasado en este año nos ha dejado muchas enseñanzas. Las lecciones que hemos aprendido han sido terribles, el dolor ha sido, lo habéis comentado, los que me habéis precedido, muy doloroso, y por eso tenemos que mirar al futuro. Y aquí está mi llamamiento. Yo quiero hacer un llamamiento a los poderes públicos para que prioricen la salud y destinen una parte importante de los fondos que vienen ahora del Next Generation, que pone la Unión Europea a disposición de los Estados miembros para realizar las reformas necesarias, en este caso del sector salud, que es el verdadero motor de progreso social y económico para la superación de la crisis actual y la prevención de las futuras, porque, como ha dicho César, seguirán viniendo y, como hemos visto, más o menos la cadencia es cada 2 o 3 años. Consideramos que este ambicioso programa de fondos europeos debe ser la piedra angular en la construcción conjunta de la nueva realidad que necesitamos los españoles. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en España se llama así, el PERTE, que además tiene un eslogan que a mí me gusta mucho, que dice «España puede», yo creo que puede, que ha presentado el Gobierno español y que hoy, precisamente, hoy mismo ha recibido luz verde por parte de la Unión Europea, tanto al diseño como al concepto por el cual se pretenden captar 140.000 millones de euros. Yo creo que deberá servir no solo para relanzar la economía española, una de las más afectadas por la pandemia, sino para realizar la auténtica transformación de los sectores estratégicos entre los que el sanitario está tan necesitado. Entre las 10 reformas estructurales para un crecimiento sostenible e inclusivo ya se han incluido
el Pacto por la Ciencia y la Innovación, afortunadamente, es una de las 10 prioridades que se han incluido y que tanta falta nos hace en nuestro país, y el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Es aquí donde pedimos que los recursos dedicados sean los necesarios para poder llevar a cabo la transformación necesaria. Nos consta que tanto la Administración del Estado como las autonómicas, las patronales del sector de salud, las grandes y pequeñas empresas, centros de investigación, etcétera, están activamente preparando los proyectos transversales de gran calado, cuyo plazo de presentación es el 30 de abril. Lo que pedimos es que en esos proyectos que van a presentar, no solo este sector, sino todos los sectores, que todos están, además, pues, lo estaréis viendo todos los días en el periódico, desde el sector de automoción, el sector energético, etcétera, todos están presentando grandes proyectos. Lo que nosotros solicitamos es que la salud sea destinataria de los fondos del Next Generation en una cuantía equivalente a la importancia del sector en la economía real. Que su asignación se base en una agenda ambiciosa, estratégica y coordinada. Y, por último, y no menos importante, que su ejecución se base en los principios de eficacia, transparencia y la evaluación real del impacto. Creo que, ya que hemos pasado todo este año con tantas dificultades, debemos de prepararnos para que el futuro sea mucho mejor. Y como hemos visto, sin recursos, por muy buenos científicos, por muy buenos profesionales que tengamos, sin recursos es difícil hacer frente a una situación como la que hemos vivido. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Regina. Bien, como habéis podido comprobar, su exposición tan brillante, tan amplia, tan llena de aportaciones que van desde esa revolución del principio del milenio, ese pacto por la ciencia, ese prevenir para curar y, evidentemente, poner las bases para ese futuro que haga posible la transformación en muchos sectores básicos y, por otra parte, claro, el cuidado, obviamente, de la salud, puesto que es esencial. Bien, en este turno de intervenciones vamos a cerrar este primer ciclo con los tertulianos invitados, farmacéuticos, con la aportación que hace a la tertulia precisamente César Varela, que, como antes comentábamos... ¿Otra vez, César? Pues nada. Son nombres parecidos, muy parecidos, ¿no? Claro. Bien, pues Carlos y Carlos, bien, pues desde La Coruña, donde en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Coruña desempeña el puesto de vocal de oficina de farmacia y, sobre todo, en sus experiencias a través del grupo COFARES, no en vano es el representante europeo de la distribución, de esa faceta de la distribución va a poner ya el broche a lo que han sido la parte asistencial, la científica, la tecnológica, y ahora Carlos pues nos habla de la distribución. Estupendo. Pues muchas gracias, querido Daniel, y bueno, buenas tardes a todos, a los asistentes, a mis magníficos compañeros de tertulia. Y bueno, me gustaría un poco empezar esta pequeñísima intervención dando las gracias al Ateneo de Madrid, que ha ofrecido poder hablar de este foro en su sección, evidentemente, de farmacia. Y, por supuesto, a ti, Daniel, doctor en farmacia, Daniel Pacheco, por tu labor de coordinación. También te diré que muchas gracias por enseñarme la magnífica librería que tenéis aquí en este Ateneo, que la verdad que me ha impresionado y tenía que decirlo. Y, bueno, sobre todo, lo más importante, por permitirnos trasladar en este foro el papel esencial que para muchas personas, incluso dentro a veces del sector, es desconocido, del binomio inseparable que forman la farmacia y la distribución farmacéutica. Y que además, curiosamente, en estos últimos 12 meses que llevamos de pandemia, pues quizás sea, por el punto de vista que yo he visto, la máxima expresión desde que se empezó la pandemia, porque hemos tenido que colaborar en infinidad de cuestiones y ahí la distribución ha estado. En estos últimos 12 meses de pandemia, la COVID-19 prácticamente ha acaparado todo a nivel periodístico, todo a nivel sanitario.
Y claro, ciertamente la realidad no es esa, ¿no? Hay otras cosas que no son COVID. Y que muchos pacientes y muchos usuarios pues lo ven a diario, ¿no? Hay cantidad de consultas que se han quedado sin atender. Han quedado muchos pacientes, bueno, pues sin, a lo mejor, con lentitud en sus tratamientos, lentitud en sus cirugías, aplazamientos de cirugías o incluso aplazamientos de revisiones, ¿no? De revisiones médicas que quedaban aplazadas, ¿no? Todo ello, como digo, debido, evidentemente, a una necesidad imperiosa de priorizar los recursos sanitarios para atender esta cantidad de millones que, por desgracia, hemos tenido esta cantidad de millones de casos de COVID, ¿no? Que colapsaron el sistema y que recordamos todos, creo que en esta época, creo que empezó, si mal no recuerdo, 13, 14, yo estaba en Madrid, creo, ese día, me marché para La Coruña y creo que ya no dejaban casi ni viajar al día siguiente. O sea que estamos cumpliendo prácticamente ese año, ¿no? Los expertos en todo esto nos avisan de que aún no hemos sabido todavía medir exactamente toda aquella actividad asistencial que se ha dejado de hacer por culpa de la pandemia. Yo quiero rescatar un poco esto, ¿no? Incluso grandes hospitales de grandes ciudades o de ciudades medias se convirtieron en hospitales exclusivamente COVID, sin espacio para otra actividad. En ese sentido, creo, mi opinión y lo que creo que piensan las organizaciones sanitarias, es que tardaremos tiempo en recuperar, tardaremos mucho en recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Eso está claro, se tardará en recuperar. Ante esa situación viene la farmacia comunitaria y su distribución, que son como dos pulmones interconectados, ahora que estamos hablando del tema del COVID, ¿no? Han desarrollado una labor titánica de esfuerzo. La farmacia se ha consolidado como el primer centro, el más accesible de atención a los pacientes y además un espacio seguro, un espacio a pie de calle y con un horario muy amplio. Antes lo decían mis antecesores en la tertulia, tanto el presidente Jesús Aguilar como Santi y vosotros, que la farmacia ha sido... Bueno, pues ha estado ahí, ellos hablaban de la luz verde nunca se apaga y ciertamente pues la farmacia ha estado ahí, ¿no? Con todos sus productos de salud, a total garantía y además se han encontrado respuestas a dolencias, a muchos tipos de dolencias y a dudas surgidas en los tratamientos. En aquellos casos en que los pacientes no podían desplazarse, los farmacéuticos no hemos, digo porque yo también soy de oficina de farmacia, no hemos dudado en salir de detrás del mostrador y llevarle a los pacientes las medicinas a sus casas, hasta los propios domicilios. Hemos sabido responder, además, de una forma, yo creo que exitosa, a la demanda de fármacos entre ciudadanos y hospitales, porque en la época inicial, no sé si lo recordáis, llegó a producirse un incremento muy importante, antes lo apuntaba también Jesús, un incremento muy importante de necesidades, ¿no? de medicamentos. La gente pues a lo mejor hacía acopio, había algunas comunidades autónomas que su consejería les permitía abrir la ventana de receta electrónica para derivar y llevar más cantidad de medicamentos y aún así hemos conseguido no tener desabastecimientos, o por lo menos no importantes, ¿no? De hecho, pues la cifra está en un 30% en los primeros compases de la crisis y ha habido esas prescripciones adelantadas desde la que os hablaba antes en determinadas comunidades autónomas, yo creo que en la mayoría, y claro, siempre con el objetivo de evitar desplazamientos de usuarios y pacientes, ¿no? ¿Todo esto por qué es posible? ¿Cómo conseguimos que todo esto sea posible? Pues bueno, yo, desde luego, duda al respecto tengo poca, porque yo creo que contamos con un modelo de distribución farmacéutica sin parangón en Europa, edificado sobre un principio fundamental de solidaridad interterritorial, que nos asegura la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia como la que hemos tenido y la igualdad efectiva en el acceso de fármacos entre todos los ciudadanos. Residan donde residan, la distribución llega a todas las farmacias, pero claro, llega también a las farmacias de los pueblos, llega a las farmacias de los barrios. Entonces llega pues, a lo que siempre decimos, a más de 22.000 establecimientos
farmacéuticos sanitarios y, bueno, pues es un valor añadido, no cabe duda, ¿no? En definitiva, tenemos motivos para asegurar que el modelo de farmacia-distribución en España es imbatible y es un binomio ganador. Ha hecho posible que ningún ciudadano se haya visto privado de la medicación que necesitaba. Y un concepto para mí también muy importante es la universalidad de nuestro modelo, que es un bien que debemos proteger. Lo hemos visto ahora con la pandemia, pero yo creo que debemos protegerlo más allá de la coyuntura de la pandemia. Ahora me gustaría un poco centrarme en la eficacia de la distribución farmacéutica, que para eso me comentaba Daniel, que era un poco hablar de esto, centrarme en la eficacia de esa distribución que tenemos en España y que está permitiendo el acceso a los test de diagnóstico, que yo creo que junto con la vacunación, hoy por hoy, son las únicas herramientas de prevención para detener el avance COVID que no sean muy traumáticas, ¿no? En tanto que permite prevenir situaciones de contagio y controlar la expansión del virus. Y para eso pues me voy ya a mi tierra, ¿no? Que aquí creo que somos varios gallegos. y bueno, yo creo que es para presumir un poco, ahora os comento por qué. Esta agilidad y eficacia la hemos visto, por ejemplo, en Galicia, ¿no? La comunidad autónoma ha sido pionera en nuestro país en hacer partícipes a los farmacéuticos en la detección de casos. En primer lugar, tengo aquí a mi derecha a don Santiago Leyes, la provincia de Orense. Y bueno, yo quería felicitarte públicamente aquí. Santi, gracias, porque la verdad que fue una labor abnegada. Yo sé que trabajó mucho, yo lo conozco, y fueron días duros porque tienes que hacer muchos protocolos y tienes que hablar con la administración pública. Y sé que trabajaste muchísimo, con lo cual mis felicitaciones. Y luego tras ellas, tras Pontevedra, ahora tras Orense, que además es un estudio epidemiológico que creo que ha tenido un gran éxito, porque como comentabais antes, para detectar casos en personas asintomáticas. Y tras ellas vino Pontevedra y muy recientemente la de A Coruña, provincia de la que yo soy, y también formo parte del Consejo de la Junta de Gobierno como vocal de farmacia, ¿no? En Coruña se ha incorporado en la realización de test de saliva gratuitos a los pacientes con resultados muy positivos. Durante las últimas semanas, mis compañeros de la Junta de Gobierno, todos ellos, pero quiero poner una piedra también en favor de nuestro presidente Héctor Castro, que ha trabajado muchísimo, el que más, y otros más hemos podido trabajar un poquito también con él y ayudarle para que nuestras empresas de logística hayan estado trabajando a fondo y que hemos además tenido que sortear muchos obstáculos, ¿no? Porque al final, tú lo sabes, Santi, hay que sortear muchos obstáculos, ¿no? Y eso para que todos los ciudadanos puedan libremente hacer los test. La idea de La Coruña es una idea en la que se empieza en 2 municipios que están limítrofes con la ciudad de La Coruña, que es una ciudad que tiene muy pocos kilómetros cuadrados, el municipio, pero tiene muchos municipios alrededor, muy habitados, que curiosamente pues, tenían un alto índice. Entre ellos, el primero que se empezó, lo comunicaba antes también Jesús Aguilar, fue en Arteixo, que se empezó el jueves pasado, y ya esta semana empezamos en Culleredo, que es otro municipio limítrofe. Pero bueno, la idea es ir extendiendo todo esto a toda la provincia, lógicamente. Y además os voy a dar un dato que yo me gusta también felicitar al consejero que tenemos, porque creo que ha sido valiente, antes lo decía Santiago Leyes, ha sido muy valiente porque no hubo ningún consejero, yo digo consejero porque es como se dice allí, que haya, de alguna manera, que haya tenido esa valentía, sabiendo que había otros tramos profesionales que no estaban muy de acuerdo con que las farmacias colaboráramos con esto. Entonces, para mí, a Julio García Comesaña también le doy, un 10 en ese sentido. Y bueno, la idea que tienen es hacer un estudio epidemiológico que, fíjate, se está haciendo en otros países. Yo, el otro día me lo decían desde Bruselas, parece ser que hay, vosotros que sois microbiólogos, hay un segmento de la población, entre los 12 y 17 años, que parece que contagian bastante en las casas. Entonces, creo que el estudio epidemiológico que quiere realizar el SERGAS, Servicio Galego de Saúde, en la provincia de La Coruña, no en estos 2 municipios que quiere hacer un cribado masivo, sino en los siguientes municipios, es hacerlo en esas franjas de edades, pues porque muchos niños van al colegio, a los institutos, vuelven a casa y contagian.
Entonces, como decía la OMS y como decía todos los organismos internacionales sanitarios, test, test, test. Hay que hacer muchos test y para eso estamos las farmacias, porque creo que somos un punto muy cercano al ciudadano y deberíamos de estar ahí. A ese importante esfuerzo, a cabo de los profesionales de las farmacias, que están pues, con el tiempo dedicado, lo hacen de manera totalmente altruista. También los colegios oficiales de farmacéuticos trabajan de una manera altruista, ¿no?, para poder hacer esto. Y, por supuesto, cómo no, que es un poco lo que yo quiero representar hoy y para eso vengo, destacar la contribución de la distribución farmacéutica como parte de ese éxito conjunto, ¿no? Un éxito que yo creo que sin la distribución farmacéutica sería imposible, habría que contratar o habría, no sé, yo creo que sería muy dificultoso. La distribución farmacéutica es la encargada de, entre otras tareas, hacer llegar los test, porque hay que hacer llegar el material a las farmacias, y luego recoger las pruebas garantizando siempre y en todo momento su perfecto estado de conservación. Evidentemente, como no puede ser de otra manera, esta actividad tiene un coste económico, ¿no?, porque vale dinero, hay que llevar las cosas, traerlas. Este coste económico es un coste económico específico. Pues en el caso concreto, por ejemplo, de los test de saliva, de los PCR de saliva, sabéis que tienen un tiempo determinado, de 12 horas, para poder llevarlo a hacer el pooling al Álvaro Cunqueiro de Vigo, porque en Galicia lo han instalado un hospital de Vigo. Entonces tendríamos que establecer una sistemática logística para poder recoger esos, primero llevarlo a puntos de Galicia muy separados de la provincia, y luego recogerlos para que se puedan llegar a tener en el Álvaro Cunqueiro con 12 horas, con lo cual eso te implica hacer un cambio en la estructura logística y eso tiene un coste. Pero yo siempre digo lo mismo, la distribución somos las farmacias, los dueños de la distribución son las farmacias, por lo tanto, esta es una labor de los farmacéuticos. Esa es mi opinión y yo creo que la de... Por eso se hablaba antes del doble pulmón, ¿no? El doble pulmón, es decir, al que me he referido antes, que es la farmacia, el farmacéutico y la distribución. Estamos unidos, totalmente unidos. Sin perder de vista, además, que la distribución tiene una función social clave, ya que llega a muchos lugares, como sabéis y os imagináis, a los que, bueno, los podemos calificar coloquialmente como lugares no rentables, ¿no? Es cierto que tenemos un mundo rural y que a veces la accesibilidad, pues esto cuesta dinero también. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos un sistema magnífico que llega a todos esos sitios. Por lo tanto, yo creo que esto asegura la alta participación a nivel bioestadístico en los cribados en línea de la voluntad de las administraciones autonómicas de facilitar estas pruebas. Con lo cual, otra ventaja que tienen las farmacias es esa capilaridad y esa gran distribución. Y ya por último, comentaros que para mí es una realidad, por cierto, yo que a veces viajo a Bruselas y veo cómo está la situación en otros países y me leo lo que hacen en otros países, una realidad que ya existe en países de nuestro entorno. Esto de los test, parece, fíjate, Orense, ¿hace cuánto en Orense? ¿Diciembre empezamos? ¿Octubre se empezó? Bueno, pues fijaros, yo que hablaba con mis amigos portugueses, mis amigos franceses, ellos ya están haciéndolo desde hace mucho tiempo. Y fijaros qué países tan cercanos a España. Francia, Portugal, Reino Unido. Si nos vamos a otras zonas que no estén pegadas en nuestro entorno, no nos vamos a países, vamos, yo dudo que sean tercermundistas, ¿no? Estados Unidos, Australia, Canadá. Todos estos países están haciendo desde hace ya mucho tiempo las pruebas. Pero volviendo a nuestro país, veo que hay un punto pendiente en relación con la actuación de las farmacias frente al COVID-19, pero relativo a la vacunación, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Irlanda, el Reino Unido, Noruega, Francia, Italia, Portugal y, por supuesto, Estados Unidos, la inmunización en las farmacias es una realidad que lleva tiempo. Pues en España, por algún motivo, antes comentabais tanto Jesús, bueno, comentabais un poco, en España, pues parece que no parece que sea una realidad actualmente, ¿no?, de que se pueda hacer eso, ¿no? No termina de considerarse como una opción real. No la ves ni por voluntad política, ni sé si hay otras voluntades que hacen que esto no ocurra. Entonces, precisamente la semana pasada me llamaban unos colegas franceses de la Bretaña, ya desde el día 15 en Francia están vacunando con AstraZeneca
pero es que su idea, igual que en otros países, es seguir vacunando con las demás vacunas, no solo con la de Astra. Van a empezar con la de Pfizer y van a hacer vacunaciones masivas. Hoy recordaba, no sé si lo habéis visto en los telediarios o en la información, de que el Reino Unido ha vacunado 940.000 personas en 24 horas. Pero claro, el Reino Unido, ¿por qué? Porque tiene un sistema en donde los voluntariados hacen unos cursillos. Yo viví en ese país, hay mucho sistema del voluntariado. Entonces, el voluntariado prepara a las personas 9, 10 horas de cursillo, está cerca de un centro médico y de un sitio donde haya médicos y una cierta responsabilidad, y se está vacunando a toda mecha. Sí es verdad que comentabais que no teníamos determinadas dosis y que es verdad que hace falta que el mes de abril, no sé si lo apuntaba alguno de vosotros, que el mes de abril y mayo pues vuelva a haber tengamos bastantes dosis para poder hacer esto. Pero que cuenten con la farmacia. Es muy importante que cuenten con la farmacia. Aparte, la distribución podría estar ahí y colaborar muy positivamente, que ya lo hace, actualmente ya lo hacemos en determinadas regiones y comunidades autónomas de España. Bueno, pues simplemente ya para terminar y no enrollarme y que quede tiempo, no quiero terminar mi intervención sin hacer hincapié en el perfil potencial de las farmacias para desarrollar pruebas diferentes de cribado, que en aquellas zonas donde a lo mejor no hay un médico cercano, no hay un centro de salud cercano, o en aquellas en las que se requiera esa conexión entre centros de salud y farmacias, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento, esto ha sido un poco un catalizador, como en química orgánica, el cloruro de estaño, ¿no? Ha sido un catalizador para darnos cuenta de que esto ha ensalzado nuestra profesión y tenemos que hacer algo por intentar darle a los legisladores esto y que lo sepan los legisladores. Y yo creo que es el momento de que las administraciones públicas, y quiero terminar con esa frase, reconozcan nuestra labor y aprovechen de una vez por todas nuestro enorme potencial. Muchas gracias y perdonadme que me enrolle. Gracias, Carlos. Bien, es evidente que existe esa simbiosis entre farmacia y distribución. Yo recuerdo hace mucho tiempo que leí un libro, me llamó mucho la atención, el título era Quemando caucho y hacía hincapié en cómo pues eso, la distribución puede llegar tanto al centro de una gran ciudad como al pueblecito en la sierra abandonado y llega todos los días. Digo esto porque, además de la pandemia, todos hemos sufrido esa borrasca, Filomena, donde hacía muy dificultoso, casi imposible, poder acudir. Y en Madrid, como también todos sabemos, pues la distribución, fuera como fuera, llegara. Es más, incluso comentando con el vocal de distribución del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que también es director técnico de Cofares, Jorge Poveda, me decía, bueno, pues estamos preparados para llevar a través de drones los medicamentos urgentes que sean necesarios a cualquier sitio de la geografía española. Sí. Bueno, pues esto queda para otro capítulo porque si no se nos va el tiempo y ya, como antes hemos comentado, fuera de aquí, pues hablaremos hasta de ese Álvaro Cunqueiro, no por el hospital, sino por ese Cunqueiro, por ese libro de Boticas Prodigiosas. Bien, la segunda parte, y quizá la más importante de esta tertulia, es la que tiene que ver con el coloquio, con la participación de todos ustedes. Habíamos preparado unas intervenciones por videoconferencia que, miro Alba, me parece que no va a ser posible, ¿verdad? Bien, pero como teníamos un plan B y C, pues creo que eso lo vamos a solventar muy bien y de forma magnífica, puesto que además de las preguntas que sé que el doctor Nieto, Manuela Plasencia, Luz Macías, Odilo Domingo, creo que iban a preguntar algo, pero tenemos como plato especial para esta tertulia pues la presencia de dos académicos de la Real Academia de Farmacia, ilustres científicos que están en la parte de la derecha, que hemos querido que evidentemente inicien y además, pues en este caso le voy a pedir a la profesora Vallet que haga hasta de periodista o de iniciadora de este coloquio y que, si tiene a bien, pues aparte de las preguntas que puedan formular el lobo del público,
a nuestra estrella invitada, Vicente Larraga, que, como saben ustedes, como antes también se comentó, el profesor Nombela, hay 3 grupos de investigación en España, capitaneados, digamos, por célebres científicos, Mariano Esteban, de Juanes y precisamente Vicente Larraga, para ver si ese desarrollo de esa vacuna española, que, como antes también decía Regina, pues evidentemente lleva mucho tiempo y conseguir resultados, digamos que fenomenales, pues todavía está por ver. Pero le vamos a pedir a don Vicente que exponga cómo se está desarrollando y que haga de mediadora la profesora Vallet con la pregunta que quiera hacerle y después don Vicente nos exponga el desarrollo de esa vacuna y esperanzadora española para el bien de todos. Bueno, lo vamos a hacer muy rápido porque nos va a dar el toque de queda aquí y nos van a poner a todos una multa. Vale. Bueno, pues no, yo solo quería primero agradecer la invitación. Sí, ¿así? Lo primero que quería era agradecer la invitación y una vez más en el Ateneo es un lujo estar aquí con todos vosotros. Y yo le quería preguntar a Vicente que nos contara qué diferencias o que nos hiciera una comparativa entre las vacunas tradicionales y las vacunas sintéticas. Sí, gracias, María. Muchas gracias al Ateneo. También estoy encantado de estar aquí. Esta epidemia tiene una diferencia en la producción de vacunas. Se han hecho mucho más rápido porque se han cambiado los métodos de trabajo sin tocar la eficacia y la seguridad, que eso hay que decirlo siempre. Hay muy pocas vacunas tradicionales. Hay una, que yo sepa, la del ejército chino es tradicional, es simplemente el virus inactivado. El resto ya son todas vacunas de segunda y tercera generación. Considerando segunda generación, aquellas que utilizan un vehículo, normalmente un virus, casi siempre del catarro, en el que se introduce un gen de las proteínas del virus, siempre es la proteína de superficie S. Entonces, ese vehículo se introduce en la persona que se vacuna y hace que el gen del virus se traduzca dentro de las células, se produzca la proteína de superficie del virus, que es obviamente reconocida por el sistema inmune de las personas vacunadas como extraña, y se produce una reacción de bloqueo y de protección. Cuando entra el virus de verdad en una infección, el sistema inmune está preparado y por eso protege. Eso es el tradicional. Y luego está las de tercera generación, que es la primera vez que aparecen en las vacunas humanas, creo. Y es, en lugar de introducir el gen, lo que se ha ido es un paso más allá y en desarrollar la molécula de ARN, que es la que luego produce la proteína. Esa molécula de ARN es sintética. Se hace mucho más rápido, se envuelve en un envoltorio de lípidos, en el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna, y de las que hay en desarrollo son de ADN, porque se hace el paso anterior, porque normalmente es una molécula muy resistente, mientras que el ARN es una molécula muy lábil. Entonces hay que introducir muchos excipientes para que resista. Hay que tenerla a -70 en el caso de Pfizer, en el -20, y eso en la distribución constituye un problema importante. Y esa es la gran diferencia entre las tradicionales y las modernas. Y esta introducción masiva, por decirlo así, en el desarrollo de vacunas, digamos, sintéticas, va a tener en el futuro un gran desarrollo, y no solamente para las vacunas de las enfermedades infecciosas, para muchas más cosas, muchas más enfermedades, muchos más fármacos que se van a vehiculizar así. Se ha roto una barrera psicológica. ¿Cómo vas a usar ARN? ¿Cómo vas a usar ADN? ¿El ADN se te puede quedar dentro? No. ¿El ARN se te va a destruir? No. Entonces, desde el punto de vista científico, estas vacunas van a suponer una rotura y un gran impulso primero a las vacunas y luego a muchos fármacos. Y lo dejo porque si no nos van a poner la multa. Yo creo que por ahí van todos los tiros de las preguntas.